Te llamaron intensa. Demasiado. Loca. En algún momento que todavía recuerdas. Y lo extraño no fue que lo dijeran. Lo extraño fue que una parte de ti supo, en ese momento exacto, que tenían razón en algo que ellos no eran capaces de nombrar. Jung estudió a esa mujer durante décadas. Le dio un nombre. Y ese nombre cambia todo lo que creías saber sobre el periodo más oscuro de tu vida. En 1913, Carl Gustav Jung era el psiquiatra más prometedor de Europa. Sucesor designado de Freud. Clínica privada en Zúrich. Reputación construida durante 2 décadas de trabajo impecable. Y entonces empezó a desmoronarse. No en el sentido clínico, en el sentido real. Las visiones le llegaban de día. Europa inundada de sangre, ciudades en ruinas, un frío que lo cubría todo, una y otra vez. Durante meses, sus colegas habrían firmado el ingreso. Él hizo algo diferente. Bajó, se sentó en el suelo del sótano de su casa y se dejó caer al interior de lo que lo estaba visitando. Lo documentó todo en un cuaderno encuadernado en piel roja que no mostró a nadie durante décadas, que sus herederos mantuvieron cerrado casi un siglo, que no fue publicado hasta 2009, 48 años después de su muerte. El libro rojo. Ahora piensa en el periodo más oscuro de tu vida, no el más difícil en el sentido de ocupado, el más oscuro, el que tiene un antes y un después. Quédate con él. Vamos a volver a él antes de que termine este video, y cuando lo hagamos va a tener un nombre que quizás nadie te había dado todavía. Lo que Jung encontró en ese descenso contradecía todo lo que la psiquiatría de su época creía saber. Encontró que el territorio más oscuro de la psique no era el territorio de la enfermedad, era el territorio de la transformación, que todas las tradiciones chamánicas del mundo, sin excepción, en culturas que nunca se habían conocido, separadas por miles de años, describían el mismo proceso con las mismas fases y el mismo resultado. El descenso, la muerte iniciática, el regreso, no la muerte del cuerpo, la muerte de una versión de ti misma, la muerte del yo que habías construido para sobrevivir, la muerte que ocurre cuando lo que eras ya no cabe en el espacio que empiezas a ocupar. Y Jung escribió que este proceso, que la psicología occidental había llamado durante siglos con nombres clínicos para quitarle el peso que realmente tenía, era en realidad el estadio más avanzado de la individuación, el punto en que la psique completa algo que había empezado mucho antes. A la mujer que ha atravesado ese proceso, Jung la llamó con el nombre que todas las culturas chamánicas del mundo han usado siempre para la persona que ha bajado al mundo de los muertos y ha vuelto, la chamana. Ahora necesito preguntarte algo antes de seguir. ¿Cuándo fue la primera vez que alguien te llamó demasiado, o intensa, o difícil de entender? En un momento en que tú sentías que lo que estaba ocurriendo en tu interior era más real que lo que ocurría afuera. No tienes que responderlo en voz alta. Solo tenlo presente, porque lo que Jung descubrió sobre ese momento específico es la parte que más importa de todo este video. La chamana no es un arquetipo de llegada, es un arquetipo de reconocimiento. No te conviertes en ella haciendo algo. Te reconoces como ella cuando entiendes en retrospectiva lo que ya atravesaste. Y para entender exactamente qué atravesaste, primero hay que entender en qué es diferente de los estadios que la preceden. Porque si has visto otros videos de este canal, conoces algunos de esos estadios. Y la diferencia es precisa. La bruja conoce lo oscuro, lo ha integrado, lo usa, ya no le teme. Eso es un logro real y enorme. Pero la chamana no solo conoce lo oscuro, lo ha habitado, se ha perdido dentro de él, sin saber si iba a encontrar el camino de vuelta. Y esa diferencia, entre conocer algo y haberlo habitado, no es una diferencia de grado, es una diferencia de naturaleza. Piensa en alguien que conoce el mar porque ha estudiado oceanografía, y alguien que casi se ahoga en él a los 30 metros de profundidad y volvió a la superficie. Los dos conocen el mar. Solo uno sabe qué hay en el cuerpo cuando el mar te tiene.
La reina ha construido su mundo interior con una solidez que le permite gobernarse a sí misma y a lo que la rodea. Eso requiere años de trabajo y una fortaleza que la mayoría de personas no desarrolla. Pero la chamana ha descubierto algo que la reina todavía no necesita saber, o que todavía no ha necesitado aprender de esta forma: que no hay nada que gobernar, que el poder más profundo no viene de gestionar la realidad, sino de rendirse a los ciclos que son más grandes que tú. Y que esa rendición, la que desde fuera parece debilidad o derrota, es en realidad la única forma de moverse en sincronía con algo que no puede ser controlado. La hechicera transforma. Toma el material de su vida y lo convierte en otra cosa. Pero la chamana ha descubierto que la transformación más radical no es convertir algo en otra cosa. Es morir y volver y descubrir que lo que vuelve ya no es lo que bajó. ¿Ves el patrón? Cada arquetipo anterior trabaja con lo oscuro desde fuera, o lo integra, o lo transforma. La chamana lo atraviesa, lo habita desde dentro, y esa experiencia le da algo que ningún trabajo intelectual o espiritual puede dar desde fuera. Le da la memoria del cuerpo, la certeza que no viene de haber aprendido algo, sino de haber sobrevivido a algo. Jung pasó 3 años en ese descenso, 3 años en que su producción académica se detuvo. Sus colegas pensaron que había roto. Él no rompió, pero estuvo lo suficientemente cerca como para entender exactamente dónde está la línea. Y lo que escribió en el libro rojo sobre esa línea es lo más honesto que puso en papel en toda su vida. Escribió que la diferencia entre volverse loco y completar el proceso chamánico es exactamente una sola: el hilo que te mantiene conectada a la vida exterior mientras desciendes. No para no bajar del todo, sino para saber que hay un camino de vuelta cuando el descenso complete su ciclo. Y ese hilo, en todas las tradiciones chamánicas que Jung estudió a lo largo de su vida, sin excepción, siempre era la misma cosa: el sentido. No la felicidad, no el bienestar, no saber a dónde vas. El sentido. La capacidad de encontrar algo significativo en lo que estás atravesando, aunque no puedas ver el final, aunque nadie a tu alrededor lo entienda, aunque tú misma no tengas palabras para explicarlo a nadie que no lo haya vivido. Ese hilo es lo que separa el descenso del que se vuelve del que no vuelve. Y si en tu periodo más oscuro, sin nombrarlo así, sin ningún mapa que te dijera que era un proceso y no una rotura, sostuviste algo parecido a ese hilo, eso es exactamente lo que Jung habría reconocido. Si esto que estás escuchando mueve algo que va más allá de lo intelectual, quiero que lo dejes en los comentarios. No la historia completa, solo una cosa. ¿Cómo llamarías al periodo más oscuro de tu vida si pudiera tener un nombre que no fuera lo peor que me ha pasado? Hay 3 cosas que son ciertas en la mujer que ha completado este proceso. 3 cosas que Jung documentó una y otra vez en los pacientes que habían llegado hasta aquí. 3 cosas que no se aprenden, se reconocen. La primera, ya no sostiene por miedo. Antes del descenso, incluso las mujeres más fuertes sostienen a los demás desde un lugar que tiene algo de necesidad. La necesidad de ser necesaria, de que si ella se va, las cosas se caen, de que el amor tiene algo de condicional a lo que da. La chamana sostiene desde otro lugar, desde la elección pura, desde el amor que no necesita ser devuelto en la misma forma para seguir siendo real. Sostiene porque elige sostener, no porque tema lo que ocurra si no lo hace. Y esa diferencia, que desde fuera puede parecer la misma cosa, la siente en el cuerpo la persona que la recibe. Hay algo diferente en el sostén que viene del miedo y el que viene de la elección. Siempre lo hay. La segunda, tiene una relación diferente con el tiempo. Jung escribió que uno de los efectos más constantes del descenso al inconsciente profundo es que cambia la relación de la persona con la urgencia. La chamana ya no vive con la misma prisa, no porque le dé igual lo que ocurra, sino porque ha aprendido que los ciclos tienen su propio tiempo y que forzarlos cuesta más de lo que ahorra. Esto se confunde a veces con pasividad o con resignación,
No es ninguna de las dos. La chamana actúa, pero actúa desde una quietud interior que las personas que no han atravesado el descenso no siempre pueden distinguir de la rendición. No es rendición. Es haber pagado el precio de aprender cuándo empujar y cuándo esperar. La tercera es la más difícil de articular y también la más profunda. La chamana ya no necesita que la entiendan, no porque se haya vuelto fría, no porque ya no le importe el amor o la conexión, sino porque en el descenso aprendió a verse desde dentro de una forma que antes no era posible. Aprendió que el único reconocimiento que sostiene en el tiempo es el que viene de haber sido honesta consigo misma en los momentos en que era más difícil serlo. Su eje de gravedad está dentro. Siempre estuvo dentro. El descenso fue lo que hizo que eso dejara de ser una idea bonita y se convirtiera en algo que siente en el cuerpo como verdadero. Ahora quiero que vuelvas al periodo oscuro con el que te pedí que te quedaras al principio. 3 preguntas. No las analices, solo escúchalas. ¿Saliste de ese periodo siendo la misma persona que entró? No mejor, no peor, no más fuerte en el sentido de más resistente. La misma. Si la respuesta es no, si hay algo en ti que sabe que lo que atravesaste cambió quién eres de una forma irreversible, eso tiene un nombre. ¿Hay miedos que antes te detenían que ahora ya no tienen el mismo poder? No porque hayas trabajado el miedo, sino porque algo de lo que temías ya ocurrió y descubriste que podías sobrevivir a ello. ¿Tienes una capacidad de estar presente en el dolor de otros que antes no tenías? No para arreglarlo, para estar en él sin que te consuma, para reconocer el proceso en el dolor de otra persona porque tú ya conoces ese territorio desde dentro. Si las 3 respuestas apuntan en la misma dirección, no estás descubriendo un arquetipo. Estás poniendo nombre a algo que ya eres desde hace tiempo. Y hay algo que Jung dejó en el libro rojo que creo que es lo más importante que puedo dejarte hoy. Algo que escribió cuando ya había completado su propio descenso y miraba hacia atrás. Escribió que la mujer que ha atravesado la muerte iniciática y ha vuelto lleva algo que ninguna enseñanza puede dar. Algo que solo se obtiene de una forma. Llevándolo en el cuerpo, no en la cabeza. En el cuerpo, y que ese algo, que no tiene nombre exacto en ningún idioma pero que todas las culturas del mundo han intentado nombrarlo de alguna forma, es lo que hace que su presencia sea diferente. Que cuando está en una habitación, las personas que están en su propio descenso lo sienten sin poder explicar qué es exactamente lo que sienten. Reconocen a alguien que ya estuvo ahí, a alguien que bajó y volvió, a alguien que sabe que se puede volver. Eso nos enseña, eso se atraviesa, y si tú ya lo atravesaste, aunque nadie a tu alrededor lo haya llamado con este nombre, aunque lo hayas llamado durante años de otra forma, hoy esto es lo que quiero que te lleves. No pasaste por lo peor que te ha pasado. Atravesaste el proceso que te convirtió en quien eres. Cuéntamelo en los comentarios. Una sola cosa. ¿Cómo llamarías a ese periodo si pudiera tener un nombre diferente? Nos vemos en el siguiente video.